Hoces del río Ebro y del río Rudrón. El río Ebro y Rudrón excavan sobre las rocas, valles y hoces donde duermen turquesas pozas. Allí salen surgencias. Sobre el musgo se crean togas. ¡Ay, caprichosa caliza que modela bellas formas! Páramos en Burgos, llenos de pastizales. Se infiltra el agua, se marchitan los humedales. Erosionados por el agua de los ríos, nacen cañones conquistados por quejigos. Dos buitres leonados sobresalen al cortado, pliegan las alas, llegan al collado. Las urracas avisan, un cadáver de ganado. Garras afiladas por un merecido bocado. San Felices, pueblo histórico de Castilla. El río Rudrón cavila por esta villa. Orbaneja del castillo, aguas y cascadas. Susurran las calles, llaman a las ventanas. Tu villa del agua, valle kárstico, amplio. Se divisa el río, resopla el campanario. Hoces del Alto Ebro y Rudrón. El espacio natural, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, está situado en el noroeste de la provincia de Burgos y presenta un paisaje de gran belleza, donde los estrechos fondos de valle encajados entre escarpados desfiladeros y cortados, atravesados por los ríos Ebro y Rudrón, contrastan poderosamente con los extremos páramos casi llanos situados a mayor altitud, en los que la perspectiva se abre en amplios horizontes. Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, ofrece múltiples y valiosos atractivos, así como singularidades o puntos de interés muy notables. Un enclave natural enriquecido por la variedad de masas arbóreas, así como una rica y variada comunidad de aves. Entre sus ecosistemas sobresalen especialmente las magníficas riberas, los variados y bien conservados bosques de encinares, hayedos, sabinares, la vegetación de las pendientes rocosas con interesantes matorrales, así como los prados de sus parameras y algunos humedales. En cuanto a la fauna, podemos divisar águila perdicera, águila real, alimoche, búho real, buitre leonado, halcón peregrino, desmán ibérico, lagarto verdinegro, martín pescador y nutria. En cuanto a la vegetación, hayas, melojos, quejigos, rebollos, sauces, alisos, chopos, encinas, arces y brezales. San Felices de Rudrón es una localidad que está situada en el Valle del Rudrón, en la comarca administrativa de Páramos, e integrado en el municipio de Tubilla del Agua. Situado en el Valle del Rudrón, a partir de este pueblo el valle comienza a estrecharse entre cortados rocosos de bastante profundidad, aunque a su lado izquierdo dejan lugar para tierras más llanas, que en el pasado se cultivaban. La parte superior es llana, pues el páramo de Lora y el páramo de Masa circundan el pueblo de al oeste y al este. En cuanto a la historia, la primera mención escrita es de 1160 y la encontramos en un documento de la Catedral de Burgos. Doña Sancha, dona al abad de San Cristóbal de Ibeas de Juarros diversos bienes, entre los que se encuentran algunos que poseía el santo Felicis. Entre el censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio de Tubilla del Agua. En cuanto a la toponimia, su nombre viene del santo, probablemente traído por los primeros pobladores del lugar, San Felices, ermitaño de Billibibio, en La Rioja. En cuanto a los edificios de interés, la iglesia actual se construyó a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Sus arcos son ojivales, pero conserva una pila románica y dos ventanas del mismo estilo.
Orbaneja del Castillo es una localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España, comarca de Páramos. Pertenece administrativamente al municipio de Valle de Sédano, aunque tradicionalmente era un enclave independiente. El topónimo de Orbaneja procedería de un tema hidronímico, paleoeuropeo, our, derivado de la raíz indoeuropea erg, fluir, moverse, con significado hidronímico. En cuanto a la historia, estuvo ocupada al menos 2 veces, una en el epipaleolítico, que han servido para analizar el tipo de fauna de industria lítica y otros materiales de las gentes que habitaban por esta zona. En cuanto a la Edad Media, el pueblo actual se originó en la Edad Media. Su topónimo deja claro que había un castillo. Vivieron mozárabes venidos de Al-Ándalus. Era un pueblo con aljama, de la que quedan el recuerdo en los nombres de las calles. Los templarios levantaron el hospital de San Albín. Los reyes católicos le dieron el título de villa. Este pueblo estaba incluido dentro de la diócesis de Santander, en el arciprestazgo de Cejancas, junto con Turzo, Bricia, Cilleruelo de Bricia y otros pueblos de este entorno. En la visita a la pequeña localidad de Orbaneja del Castillo, y declarada conjunto histórico artístico, nos descubre la belleza de sus calles, el precioso entorno natural que dibuja el cañón del río Ebro. Si hubiese que elegir un lugar en el que el paisaje burgalés ha conseguido superarse a sí mismo, este sería el cañón del Ebro, a su paso por Orbaneja del Castillo, un pueblo que conserva uno de los conjuntos de arquitectura popular con mayor encanto y personalidad del norte de España. Las aguas del arroyo que brota de la cercana Cueva del Agua reflejan en su cristalina superficie, antes de precipitarse en una inolvidable cascada, las numerosas casas montañesas que se abren a las viejas y escalonadas calles de un caserío que aprovecha en perfecta armonía unas escasas y estrechas terrazas tobáceas. Recorrer las calles de este pueblo de la Alta Castilla es evocar un interesante y a veces misterioso pasado histórico. En Orbaneja del Castillo convivieron durante siglos mozárabes, cristianos y judíos. De la presencia de estos últimos y su famosa aljama tan solo quedan el recuerdo en algunos nombres de las calles. Este lugar fue elegido por los caballeros templarios para levantar el convento y hospital de San Albín, encargado de ofrecer albergue y protección a los peregrinos del Camino de Santiago. Se trataba de una ruta alternativa al denominado Camino Francés, que pasaba por San Martín de Alines y Santa María de Cervatos. Asimismo, los reyes católicos concedieron a esta distinguida aldea el título de villa, por lo que sus habitantes quedaron exentos de pago de impuestos. El pueblo se recorre pronto, y durante el invierno viven en él muy pocas personas. En ningún momento el visitante puede abstraerse del ruido que provoca la cascada, que nace en el mismo centro de la localidad y que es protagonista indiscutible de la estructura urbana. Sus cristalinas aguas brotan en la base de la Cueva del Agua, caverna que se abre en el cantil rocoso que preside el pueblo y que lo divide en 2 partes, villa y puebla, condicionando por completo la vida de sus gentes. Por esta cueva, que forma parte del interesante complejo kárstico de Orbaneja, tienen su salida natural las aguas subterráneas provenientes de un enorme acuífero situado en el subsuelo del páramo de Bricia. El caudal de esta surgencia, de carácter permanente a lo largo del año, aumenta considerablemente en época de fuertes lluvias y de cielo, de tal manera que el recorrido de las aguas saltando desde los distintos niveles de terraza de toba, formados y recrecidos gracias a ellas, es un espectáculo único e indescriptible, sobre todo en primavera. En la actualidad, la cueva se visita con un guía y se puede caminar un buen trecho dentro de la misma. A pesar de que no lleva agua, se puede escuchar cómo el ruido del agua cercana retumba en las paredes. Antiguamente, este caudal movía las piedras de unos 5 molinos harineros, distribuidos a la vera de la cueva, de los que todavía hoy se conservan restos. Sus aguas se precipitan unos 20 metros hacia el Ebro, deshaciéndose en espuma sobre pozas de aguas cristalinas. En este singular paraje se encuentra uno de los conjuntos de arquitectura popular mejor conservados y con mayor encanto de toda Castilla y León. Las casas son de evidente traza montañesa, como no podía ser de otra manera, dada la proximidad geográfica de Cantabria. No son de mucha altura, pero su aspecto exterior se estiliza con las elegantes solanas de madera que se asemejan a las viejas y estrechas calles del pueblo,
Tan apiñadas están las casas que parece que los balcones estuvieran suspendidos en el aire. Desde la plaza, compartimentada por el cauce del manantial, se pueden ascender por un empinado camino hasta alcanzar una cornisa natural desde la que admirar el grandioso paisaje del cañón del Ebro. Frente al apiñado caserío, la margen derecha del río aparece coronada por un descomunal conjunto de estructuras calcáreas naturales que desde la lejanía asemejan ruinas. Es uno de los ejemplos más espectaculares del modelado cástico dentro del cañón. Efectivamente, el relieve ruiniforme resultante evoca formas fantásticas que asemejan ruinas, retazos de un castillo inexistente que el imaginario colectivo ha perpetrado en el topónimo del pueblo. Valdelateja es un pueblo de la provincia de Burgos, España, situado en la comarca de Páramos. En la actualidad depende del ayuntamiento de Valle de Sédano. Confluye también el Valle de Rudrón. En este pueblo desemboca el Rudrón, en el Ebro. Se asienta sobre terrenos del Cretácico superior, aunque con diferencias acusadas desde donde se ubica el pueblo, al lado del Rudrón, hasta las zonas más elevadas como por ejemplo Siero, donde se percibe la persistencia de una estructura que ha sido erosionada a su alrededor, circunstancia que se aprovechó para generar este núcleo de población. En cuanto a la flora, se halla en el área holártica, en una zona de transición entre el dominio bioclimático y región biogeográfica eurosiberiana y mediterránea, por lo que hay especies pertenecientes a ambas. Tal situación coloca a esta zona en el límite peninsular entre las tierras húmedas con bajo índice de aridez y las del sur con más aridez y por tanto con más peligro de erosión pronunciada. Su terreno es un área de diversidad litológica, propiciando hábitats y biotopos variados. La vegetación es muy variada, aunque se puede agrupar en tres tipos: bosque de ribera, las laderas y el páramo. Ermitas de Santa Centola y Elena de Siero. Localidad en la cima del castillo, el Castro, Castrosiero, cerca del despoblado de Siero, en la localidad de Valdeteja, Burgos. No existe un completo acuerdo sobre su cronología. Íñiguez, en 1934, la describe como de época visigoda, de los siglos VI o VII, por las semejanzas constructivas con Quintanilla de las Viñas. Posteriormente, tras conocerse en 1955 la fecha de fundación escrita en la lápida, 782 o 792, retrasa su datación al siglo VIII. La iglesia, construida con mampostería y sillarejo, algunos de los cuales son de toba, se compone de dos estancias, una nave rectangular y un ábside cuadrado. La nave, de 5,25 metros de largo por 4,0 metros de ancho, tiene una especie de banco corrido en sus dos laterales. El piso actual no es original y fue transformado en el año 2004. En el muro que lo separa de la nave hay un arco de herradura, al modo visigodo, sustentado en dos imposturas incrustadas en el muro. Además, hacia el lado de la nave, el muro tiene dos pequeños altares, uno a cada lado del arco. La única iluminación original proviene de una ventana en el ábside, en forma de aspillera, con paralelismos con otras ventanas prerrománicas. La ventana, muy estrecha, tiene un arco de herradura y una inscripción en su parte exterior. En ella se lee Friderans eta Gutina, entre dos cruces con el alfa y el omega. Se trata de sus patrocinadores Fernando y Gutina, posiblemente su esposa. Debajo, en peor estado de conservación, se puede leer una fecha: era hispánica 820 u 830. A la derecha aparece una decoración vegetal en forma de árbol. Esta decoración es más parecida a otros ejemplos de arte de repoblación o prerrománico que al visigodo. La tradición de la Santa Centola y Elena cuenta que allá por el siglo III, quizás
En época de Diocleciano, Santa Centola era hija de un alto dignatario romano. Al enterarse de que su hija profesaba la fe cristiana, ordenó apresarla, por lo que Centola huyó y se refugió en Siero, pero el procónsul logró apresarla y se la entregó al prefecto Eglesio, para que la interrogara y castigara. Eglesio torturó a la santa de varias maneras, con varas de hierro, con peines de metal, pero de ninguna forma logró que Centola abdicara de su fe. Eglesio, muy irritado, la cortó los dos pechos y la encerró, esperando que muriera desangrada. Al ver que no fallecía, Eglesio envió a varias mujeres que, fingiendo piedad por ella, la incitaban a volver a los antiguos dioses, pero Centola seguía sin mostrar signos de renuncia, y así lo expresa con vehemencia. Y entonces Eglesio ordenó cortar la lengua. Poco después apareció otra joven, Santa Elena, que visitaba con frecuencia y consolaba a Centola, ya que también era cristiana. Y estando Elena con Centola aún sin lengua, logró hablar y las avisó de que ambas alcanzarían el martirio muriendo decapitadas, y así fue. Eglesio, cansado e irritado, ordenó la decapitación por espada al verdugo Dacinio. Dicen las leyendas que en el año 304. El lugar donde esto ocurrió se encuentra señalado en la actualidad por un monumento cerca de la fachada norte de la ermita. La leyenda cuenta que si se moja esta roca con un trapo mojado, se teñirá de rojo por la sangre derramada por las santas. Los cuerpos de ambas santas fueron conservados en la ermita hasta el año 1317. En ese momento el obispo de Burgos ordenó su traslado hasta el altar mayor de la catedral de Burgos. La celebración de las santas Centola y Elena era tradicionalmente el 4 de agosto, pero a partir del siglo XIV se cambió al 13 de agosto. Tubilla del agua. El nombre del pueblo presenta los siguientes caracteres. Según la terminología propia, tal topónimo consta de dos términos genéricos. Designa dos elementos naturales, la toba
y el segundo alude a una sustancia esencial en la tierra, el agua. Por tanto, Tubilla describe y se refiere a la naturaleza. Las primeras evidencias de poblamiento cercanas a la localidad datan del Neolítico. En las parameras circundantes se localizan varios dólmenes que, junto con todos los demás existentes en la comarca de La Lora, forman parte de uno de los mayores conjuntos dolménicos de Europa. Estos dólmenes constituían enterramientos colectivos que los habitantes de la zona utilizaban durante décadas. El esquema arquitectónico y funcional de estos megalitos responde básicamente a la variante conocida como sepulcro de corredor. No es hasta la Edad Media que se tiene constancia de la existencia de la localidad de Tubilla. Aparece citada en 1052. En el año 1160, doña Sancha regala al abad de Ibeas de Juarros varios lugares y bienes que posee, entre ellos habla de Tobilla. Según documentación de las huelgas, el año siguiente el mismo prelado vende a este monasterio lo que había comprado anteriormente a la segunda Sancha, y expresamente se cita Tobiella. El catastro del Marqués de Ensenada, ya en el año 1752, que ordenó realizar Zenón de Somedevilla, Marqués de la Ensenada, reflejan ciertos datos de interés sobre esta localidad: pueblo rico en nogales, manzanos, perales, olmos y cereales. Entre sus edificios arquitectónicos destacan el arco medieval del siglo XV, uno de los accesos medievales al pueblo. La puerta presenta un arco apuntado con un buen despiece de sus dovelas. También aparece la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es un edificio tardorrománico que formó parte de una antigua fortaleza.